Muy buenas tardes, estamos martes 15 de diciembre del 2020 en una nueva clase de Ciencias Naturales. El tema de hoy son las clases de ecosistemas, para lo cual nos hemos propuesto el objetivo de explicar las clases de ecosistemas mediante la teoría e imágenes para conocer su ubicación, clima y biodiversidad. La destreza de la clase es observar con uso de las TIC y otros recursos los biomas del mundo y describirlos tomando en cuenta su ubicación, clima y biodiversidad. Los tipos de ecosistemas o clases de ecosistemas. Los ecosistemas en nuestro planeta Tierra se clasifican en terrestres y acuáticos. A su vez, los ecosistemas terrestres se clasifican en hipogeos y epigeos. En el caso de los sistemas hipogeos, son aquellos que se desarrollan bajo la superficie del suelo, como las grutas, las cavernas, las madrigueras, los pozos, los túneles, etc. Por lo general son muy oscuros y de temperatura no muy variable. A la entrada pues crecen helechos, hepáticas, líquenes, musgos, hongos y diversidad de bacterias. Nosotros aquí en las imágenes podemos apreciar algunos ecosistemas hipogeos. Los ecosistemas epigeos se desarrollan igualmente en la superficie del suelo, a diferencia de los hipogeos. Estos ya se desarrollan, es decir, afuera. Por su variedad hay muchos criterios de clasificación. Sin embargo, la mayoría de científicos coinciden que el principal aspecto que los distingue es la vegetación. De igual manera, estos ecosistemas epigeos, a su vez, se clasifican en grandes ecosistemas, como los biomas y los agrosistemas. En el caso de los biomas pues son unidades ecológicas naturales que cubren grandes extensiones geográficas. Son áreas bióticas que se diferencian entre sí por el clima, por la vegetación y por los animales que existen en cada bioma. De igual manera, la vegetación es el principal indicador de cada bioma. Los principales biomas son la tundra, los desiertos, los bosques, las sabanas, las praderas, las montañas, las orillas de los ríos, las orillas del mar y los manglares. Por otro lado, estos biomas se encuentran influenciados por el clima, ya que el clima también representa una característica muy distintiva de cada bioma. Ya, en el caso de los biomas vamos a conocer un poco más acerca de cada tipo de bioma. Bioma de tundra. Este típico bioma pertenece al Polo Norte, donde el suelo pues permanece cubierto por nieve entre 8 y 9 meses y solamente 3 o 4 meses es verano. Las lluvias aquí en estos biomas son muy escasas y el suelo es pobre en nutrientes, por lo que solo crecen musgos, líquenes, pastos y plantas pequeñas como el abedul enano o también la violeta amarilla, la genciana. Es decir, que aquí en este lugar la vegetación no pasa de 1,50 metros de altura como las que nosotros podemos observar aquí. Aquí de igual manera casi no hay insectos y los animales están representados por los zorros árticos, los renos, los osos polares, los lobos, los búhos, también existen halcones, la liebre, etc. En verano aquí acude el caribú, que es una especie de animalito, y el toro almizclero en busca de alimento. En el caso del bioma bosque, ¿ya? Estos biomas comprenden las formaciones forestales con árboles de más de 5 metros de altura y de igual manera pues ha sido dividida en unidades más pequeñas por las características que presenta cada bosque propio. En este caso, observamos los biomas del bosque. Tenemos los bosques boreales del norte, los bosques subtropicales, los bosques lluviosos o selva tropical, el bosque subtropical húmedo. En el caso de los bosques boreales del norte,
también llamado bosque de taiga, se caracteriza porque existen abundantes precipitaciones, el suelo es muy pobre en minerales y no es apto para la agricultura. Aquí en estos lugares predominan los pinos y los abetos mezclados con el álamo, el abedul y otras plantas, tipos de árboles. Los animales representativos de este lugar son los alces, son los lobos, son los caribúes, son los osos, los roedores, los conejos, los linces y los armiños. Las aves de estos bosques migran a las zonas más templadas cuando llega el invierno. En el caso de los bosques subtropicales, se localizan entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, con temperaturas que oscilan los 25 y los 30 grados. Su vegetación es de hoja ancha, se clasifican en bosque seco, bosque lluvioso o selva tropical, bosque húmedo, caducifolio y bosque de pinos, que son, estas de aquí es una subdivisión de los bosques subtropicales. En el caso del bosque subtropical seco, presenta árboles y arbustos caducifolios que pierden sus hojas en la estación seca. Estos árboles se los puede encontrar al sur de México, al sur del Ecuador y al norte de Perú. En cuanto al bosque lluvioso o selva tropical, estos bosques se caracterizan por las altas temperaturas y abundantes lluvias casi diarias y una vegetación pues muy exuberante. Y también por la gran producción de hojarasca que rápidamente se descompone, por lo que los nutrientes están a disposición de las raíces superficiales de las plantas, pero lastimosamente cuando llueve, porque aquí existe exceso de lluvias, las lluvias arrastran esos nutrientes y hace que estos no penetren en el suelo. Por esta razón, los suelos de las selvas tropicales son pobres, como los amazónicos, donde la capa del suelo fértil es muy delgada y rápidamente se agota. La fauna es muy variada porque existen insectos, mariposas, hormigas, mosquitos. También existen una variedad de arácnidos, de gusanos, de reptiles, anfibios, existen simios y gran variedad de aves. En el caso del bosque subtropical húmedo, caducifolio, estos bosques están integrados por árboles que pueden medir más de 40 metros. Sus hojas caen en otoño. En este bosque predominan los árboles de robles como el arce, el olmo, entre otros. Ya continuando con el bioma o matorral. Esos biomas están constituidos por arbustos de 5 metros de altura, como se puede observar en las imágenes. Estos 5 metros de altura son pues un aproximado. Es propio de los suelos pobres y poco permeables. En la época lluviosa aparecen estos arbustos de color muy verde, es decir, con muchas hierbas, y cuando es temporada seca, el suelo se torna más polvoriento, como lo podemos observar. En el caso también de bioma pradero. Estos biomas están constituidos principalmente por la vegetación herbácea y pastizales. En Eurasia se lo conoce como estepa, con pastos de poca altura y suelo muy seco, mientras que en Norteamérica se denominan praderas con abundantes pastos y en América del Sur se lo conoce como pampa. Aquí en estos lugares el clima es caluroso y en verano es muy frío. En invierno igual. Dice aquí existen lluvias muy impredecibles. Es un bioma que es apto para la agricultura, especialmente para la siembra de trigo y cebada. También es un bioma que es apto para la crianza de animales, para dedicarse a la ganadería, como se observan en las imágenes. En cuanto al bioma de sabana, estos biomas están formados por arbustos que miden menos de 5 metros, están esparcidos entre la vegetación herbácea. Estos biomas son propios de las regiones cálidas con lluvias estacionales. En África, pues se encuentra la mayor sabana del mundo. Aquí podemos apreciar algunas imágenes de sabanas pertenecientes a África.
En América, en cambio, se localiza en la cuenca del Orinoco y al centro del sudeste de Brasil. Los biomas del desierto. El bioma de desierto se caracteriza por la aridez y las poquísimas lluvias y temperaturas extremas que existen en estos lugares. Se calcula que en los desiertos y los semidesiertos ocupan el 10% de los continentes. La vegetación está representada por plantas xerófitas, es decir, por cactus, por espinos y por gramíneas, de raíces profundas que aprovechan las escasas lluvias y el rocío de la mañana. La vida animal aquí en este lugar es muy limitada y está representada por insectos como los saltamontes, las hormigas, y también se encuentra representada por reptiles, por arácnidos como los alacranes. Los mamíferos también existen unos cuantos que son endémicos de estos biomas, como el ejemplo de los camellos, de las gacelas y de algunas especies de roedores. Los desiertos pueden ser cálidos como el del Sahara en África o también pueden ser fríos como los del altiplano de Asia Central. Los biomas de manglar. Este bioma se encuentra en la desembocadura de los ríos, en el mar, en zonas templadas tropicales. La acumulación de sedimentos ha permitido el desarrollo del manglar. Durante la pleamar se inunda y en baja mar se airea, es decir, que estos manglares son tapados cuando la marea sube. La biocinosis, es decir, las especies animales que existen aquí, están formadas por peces, por crustáceos como camarones, cangrejos, también por conchas como los mejillones, los ostiones y un sinnúmero más de especies endémicas de esos lugares. En las ramas de los manglares pueden anidar algunas aves marinas. De igual forma, estos manglares son de mucha importancia ecológica y económica social. De importancia ecológica porque protegen pues, al continente de la acción erosiva de las olas del mar. En el manglar igualmente viven muchas familias que obtienen cangrejos, ostiones, mejillones y conchas que son utilizados para la venta y contribuyen como fuente de ingresos de esas personas. En Ecuador hay ecosistemas de manglar en el Golfo de Guayaquil, en la desembocadura de los ríos Chone, en Puerto Viejo, en Muisne, en Atacames, también en Río Verde y estuarios de los ríos Santiago y San Lorenzo, como por ejemplo también en Guayas, Jubones, aquí en nuestra provincia del Oro, en Santa Rosa y Arenillas. Son donde podemos encontrar estos manglares. En cuanto a los agrosistemas, una vez que ya conocimos sobre los biomas existentes en el mundo, vamos a conocer sobre lo que son los agrosistemas. Los agrosistemas son pues ecosistemas creados por el ser humano que se diferencian obviamente de los ecosistemas o biomas naturales. Se diferencian ¿por qué? Porque aquí los espacios de estos agrosistemas son espacios muy bien delimitados. Ejemplos, pues una granja. De igual manera, aquí en estos agrosistemas hay pobreza de especies, pues se trata de monocultivos como por ejemplo de arroz, de trigo, de patatas, de caña de azúcar, de cacao, de café, de mangos, de palma o de otros cultivos. ¿Ya? También su crecimiento y desarrollo dependen mucho del ser humano, porque el ser humano es el que provee de agua, es decir, provee de riego y también provee los nutrientes para la tierra, ya que se usan abonos y fertilizantes en estos espacios. Por otra parte, esos agrosistemas son muy frágiles, ya que es necesario estarlos protegiendo constantemente contra las plagas. La producción igual depende del clima y de los cuidados o inversiones del propietario. Estos están propensos a la erosión o al quedar descubiertos de vegetación cuando se trata de cultivos de ciclo corto. Ya. En el caso de los ecosistemas acuáticos, ya conocimos sobre el ecosistema terrestre, ahora vamos a conocer sobre los ecosistemas acuáticos.
Los ecosistemas acuáticos cubren más de la tercera parte del planeta Tierra. Por ejemplo, se dividen en biotopo y biocinosis, que ya habíamos conocido que los biotopos está constituido por la luz, el oxígeno y por los minerales disueltos en el agua y en el suelo y en el fondo acuático. Mientras que la biocinosis pues está representada por 3 categorías de organismos vivos. Entre ellos tenemos los bentos, los plancton y los néctaros. En los bentos podemos encontrar que son los organismos que viven al fondo del mar, o sea, al fondo acuático, como los corales, los cangrejos, los bivaldos y las rayas. En cambio, los plancton son los organismos muy pequeños que fácilmente pueden ser llevados por las olas y corrientes del agua. Pueden ser los fitoplancton y los zooplancton. Los fitoplancton pues son todos los microorganismos que realizan fotosíntesis. Ya estos animalitos los podemos encontrar en el primer eslabón de la cadena alimenticia acuática. En cambio, los zooplancton son los microorganismos con características animales, protozoarias, larvas de peces, moluscos y crustáceos. En cambio, los nécton, que son los que observamos aquí en esta imagen, son los que se encuentran integrados por animales de mayor tamaño, como los peces, los crustáceos, mariscos, etcétera, que nadan pues libremente en el mar. De igual manera, los ecosistemas acuáticos se dividen en ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos. En los ecosistemas de agua dulce podemos encontrar los ríos, los lagos, las lagunas, los estanques y los pantanos. Mientras que en los ecosistemas marinos están pues divididos por la zona pelágica y por la zona bentónica. Ya en cuanto a la zona pelágica, pues es el mar abierto, lejos de la costa, y comprende 2 subzonas, la subzona botánica y la subzona oceánica. En la subzona bótica, comprende desde la superficie del agua hasta donde llega la luz, aproximadamente 200 metros de profundidad, dependiendo de la turbidez del agua. En cambio, la zona oceánica se localiza a continuación de la zona fótica, hasta el suelo marino. Y la zona bentónica, que es la que podemos observar acá, la zona bentónica, corresponde al suelo marino, rocoso, arenoso o semidentario. En las zonas profundas, a causa de la presión y la falta de luz, es pues muy pobre. Son las zonas más profundas que existen en el océano. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias, chicos, por su atención.